Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos aquí de nuevo. Gracias a Dios, ¿verdad? Demos gracias a Dios por otro día de vida que nos ha bendecido con un día más, una oportunidad más de servirle y de agradarle. Así que esa debe ser nuestra actitud, agradarle todo el tiempo, dando gracias por todo, ¿verdad? Como dice su palabra. Pues estamos en una lección que se llama aprovechando bien el tiempo, que debemos aprovechar bien el tiempo y eso es lo que debemos hacer. No perder el tiempo en otras cosas, banalidades que no edifican ni nuestra vida, ni mucho menos el nombre de Dios. Y vimos que para aprovechar bien el tiempo, dice Pablo a los Efesios que hay, y también a nosotros, que hay que evitar algunas situaciones en las que nos vemos a veces inmiscuidos y que nos separan de Dios. Y ya las hemos visto en 2 clases, por eso no las voy a mencionar, pero en la primera clase nos da toda una lista de lo que no debemos de hacer. En la segunda clase vimos cómo debemos de andar y nos da toda otra lista. En el capítulo 5 nos da toda otra lista, igual que en el 4, de lo que no debemos de hacer para poder ser imitadores de Cristo y andar como hijos de luz. Pero ahora dice que debemos, además de lo que nosotros como personas, como seres humanos, debemos de cambiar una vez que recibimos al Espíritu Santo y que debemos de dejar de hacer con la ayuda de Él y la palabra bendita de Dios. Pero también ahora nos dice que eso no será posible si nosotros no tenemos al Espíritu Santo. Entonces el tercer principio, porque son cuatro principios para aprovechar bien el tiempo como creyentes, el primero era que no debemos contristar al Espíritu Santo. El segundo que vimos en la clase anterior era ser imitadores de Cristo, vivir como Él vivió, andar como Él anduvo. Y el de ahora, el principio de hoy que nos toca hoy es sed llenos del Espíritu Santo. A veces confundimos en que la llenura del Espíritu Santo es en algún momento. Oré y me llené del Espíritu Santo. Alabé y me... No, la llenura del Espíritu Santo es siempre, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros no se va, ahí se queda. Entonces siempre debemos estar llenos del Espíritu Santo, no en ciertos momentos. Si usted a veces tiene el Espíritu Santo y a veces no, quizá no lo ha tenido nunca. Ojo, no se confunda. Lea la palabra, porque la única razón para no confundirnos es leer la palabra. Es la única. Dice, sed llenos del Espíritu Santo y vamos a leer Efesios 5, otra vez en Efesios, pero ahora vamos a continuar, estábamos del 1 al 13 en la otra clase y vamos a continuar del 14 al 19. Y dice así la bendita palabra de Dios. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia, no sean negligentes. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Los hijos de Dios no son necios, son sabios, porque la sabiduría es de Dios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, tampoco con sidra, por lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Nada que usted se va a tomar una copita de sidra porque es suave, ¿no, mi hermano? Con nada, porque el Señor nos quiere sobrios, dice su palabra. Dice, antes bien, dice, sed llenos del Espíritu Santo. No andéis embriagados, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es como el Señor quiere que andemos, como hijos de luz, como hijos suyos. La vida cristiana, vamos a leer ahora en el libro, la vida cristiana es la vida en el Espíritu. Así que mi hermano, si usted dice que es cristiano, dice aquí que usted debe andar en el Espíritu. No en vano el apóstol Pablo lo denominó espíritu de vida en Cristo Jesús.
allá en la carta a los Romanos. En Romanos 8:2 puede ir usted y leerlo. Nacemos por la obra del Espíritu Santo, pero también vivimos sostenidos momento a momento por el Espíritu Santo. Y vamos a leer otras citas. Y las citas que vamos a leer están en Juan y en Gálatas. Juan 3, del 5 al 6 dice, son 2 versículos nada más. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando Jesús habló con Nicodemo, más bien Nicodemo vino a buscar a Jesús. Respondió Jesús a Nicodemo y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, por eso es que dice el apóstol Pablo a los Efesios que somos nacidos del Espíritu, ¿verdad? Lo que es nacido de la carne, carne es, ahí se quedará, ¿verdad? Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y eso es lo que permanece, es lo que perdura, ¿verdad? Y vamos a ir a Gálatas, en Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos engañemos a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando el discípulo de Jesús llega al punto de comprender a la luz de toda la Escritura el mensaje completo más profundo del Evangelio, entiende entonces que ser lleno del Espíritu Santo no es una opción ni una circunstancia, sino que es una cuestión esencial. Y esto ciertamente significa para el cristiano una cuestión de vida o muerte. Si está vivo espiritualmente, la vida en el Espíritu es su esencia, pero si no tiene al Espíritu, entonces espiritualmente está muerto. ¿Ven qué fuerte, verdad? Allí donde el Espíritu siembra vida o la engendra, nunca pasa desapercibido. Lo que les decías en la otra clase, creo, o no sé si en la de hoy, no, en la otra clase, que les decía que la luz no se puede esconder. Se sabe cuando una persona es nacida de nuevo, cuando una persona vive en el Espíritu, se sabe, y aquí lo dice, que no pasa desapercibido, dice, que es visible, no puede pasar desapercibido. Continúo. Si hay algo que Dios desea para nosotros por encima de toda bendición temporal, es la manifestación de su misma naturaleza en nuestras vidas. Nadie como el Espíritu Santo, que es Dios, puede manifestar lo que Él es. Fíjese que ahorita que leo esto, mis hermanos, muchas veces se busca a Dios solo por la bendición, pero no se busca a Dios por la esencia, por la transformación de nuestra vida, sino por la bendición, por lo que Dios puede hacer por nosotros. Pero no debemos de hacer eso, mis hermanos, debemos de buscar a Dios y buscar serle fiel y andar como Él anduvo, porque somos hechos a imagen y semejanza de Él, porque nuestro Padre Celestial nos puso a la par con su Hijo cuando nos hizo coherederos con Él. Entonces nosotros tenemos esa gran responsabilidad como creyentes verdaderos de andar como Él anduvo, y para eso es necesario conocer su palabra, porque es la que nos dice cómo Él anduvo. Y en Efesios 5:9 nos dice, ¿por qué? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Así debemos andar nosotros, con una actitud bondadosa, apacible, haciendo justicia en todo y en la verdad, no en la mentira. Y es muy triste ver cómo los cristianos mienten con tanta facilidad. Ojo, no todos, pero muchos cristianos mienten y uno se da cuenta, porque hay un dicho popular que dice que la mentira tiene patas cortas. ¿Por qué? Porque pues nos damos cuenta. Tarde o temprano se descubre. Siempre la mentira se descubre. Y es muy, muy decepcionante cuando un cristiano dice algo y después descubrimos que es mentira. Pues uno se decepciona de esa persona porque dice, pero como hijo de Dios, ¿por qué miente? ¿Con qué facilidad? Y en el 5:13 dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Ahí está. Siempre todo sale a la luz. La verdad, también mi hermano, cuando alguien invente algo de usted que usted no hizo, no dijo, pues a lo mejor se va a sentir molesto. Como seres humanos, ¿verdad? Nos sentimos molestos, pero no se angustie, porque la misma luz de la verdad, que es Cristo,
va a revelar en algún momento la evidencia de la verdad y va a salir a la luz que no era como se dijo. Entonces es bien importante eso, que nosotros estemos conscientes que todo sale a la luz, la verdad y la mentira. Todo el Señor lo revela siempre. Y el Señor, ¿por qué nos muestra todo esto? Para que como hijos suyos andemos en paz, que nos cuesta trabajo, a mí me cuesta a veces también, y creo que a ustedes también, como seres humanos, ¿verdad? Por eso ayer, en una de las clases anteriores mirábamos que, no recuerdo, ayer, antier, qué día, mirábamos que nosotros debemos, dice, andar en la luz, porque la luz lo revela todo, todo. Como seres humanos vamos a tener enojo, por ejemplo, pero no nos va a dar lugar a pecar. O sea, enojo natural como ser humano, pero no vamos a proceder al pecado, porque como seres humanos le fallamos a Dios, pero no pecamos. ¿Por qué? Porque ya no somos pecadores. El pecador no peca por la circunstancia, peca porque es pecador. Pero si el Señor le redimió, usted ya no es pecador, pero sigue siendo ser humano y le va a seguir fallando a Dios. Ahí es donde entra la misericordia de Dios, porque usted es su hijo, Dios tiene misericordia y le perdona. Pero si usted sigue y sigue fallando, entonces también Dios lo disciplina, lo disciplina. Por eso mejor disipúlese en la palabra para que no sea disciplinado. Si usted se disipula en la palabra, menos veces le va a fallar a Dios, porque la misma palabra le enseña a cómo andar como hijo de luz. Entonces, disipúlese para que Dios no lo discipline, porque la disciplina de Dios es dura a veces, pero es por nuestro bien. Entonces dice que la luz pone todas las cosas en evidencia, dice Efesios 5:13. La luz es, en este contexto, el mismo Espíritu Santo. O sea, si el cristiano tiene al Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo va a poner en evidencia todo. Así que, mis hermanos, nos podemos esconder, pero del Espíritu Santo que mora en nosotros no nos podemos esconder, ¿verdad? Entonces dice que Él mismo pondrá en evidencia todo. Alumbrar también significa iluminar. Es el efecto que Él, ¿quién es Él? Pues el Espíritu Santo, produce cuando penetra en las mentes y corazones del creyente, de quienes humildemente le buscan para conocer a Dios. Pero andar en el Espíritu también significa cosas concretas, aspectos prácticos de la vida diaria, aquellos que debemos poner en práctica todos los días y otros que debemos desechar porque no edifican el nombre de Dios y no dan buen testimonio. La santidad es la pureza intrínseca y trascendente de Dios en nuestras vidas. El estándar por el que nos debemos de guiar los creyentes es Dios. El modelo que debemos seguir está conformado por un solo estándar. Ese es Dios. Así que, mis hermanos, nosotros no debemos de seguir que si el predicador fulano dijo tal cosa. No, pero si la palabra de Dios no lo dice, deséchelo. Así sea el predicador o la predicadora más reconocida, usted deséchelo si usted va a la Biblia y no está ahí. Bien importante eso. Por eso aquí nos enfatiza mucho el escritor que dice que el modelo y el estándar es Dios de nuestra vida, independientemente de lo que se diga fuera de la palabra de Dios. Podemos confiar en Dios en medio de las pruebas. El Espíritu Santo es quien ordena nuestra forma de vivir, nuestro sistema de valores de acuerdo al estándar de Dios, indicándonos qué debemos evitar, pero también cómo y cuándo debemos actuar. Andar en el Espíritu, según Efesios 5:15, y déjense los leo, dice, Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andemos, no andemos como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Ok? Pero Pablo enseñó que también existe una posibilidad de vivir según el deseo de la carne. Y eso es lo que debemos evitar. Vamos a ir a Gálatas 5:17
Y Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, mi hermano, ahí está clarito, en Gálatas está más claro todavía que en Efesios, y dice que andar en la carne es contra el espíritu. Entonces, si nosotros somos redimidos por Cristo, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Y si andamos de acuerdo a la carne, estamos contristando al Espíritu, porque eso es contrario al Espíritu. Dice, estos no solo se oponen, sino que también es imposible esconderlo. Así como es imposible esconder que una persona es un verdadero cristiano porque se ve, es visible, también aquí nos dice el texto que es imposible esconder que una persona no es un hijo de Dios, no anda en luz. No hay forma de disimular ninguna de las dos cosas, ni que es hijo de luz, ni que es hijo de las tinieblas. Sea cual, eso es lo que dice el libro, ¿no? Sea que la carnalidad domine al creyente, o sea que el espíritu lo controle. Ambos son visibles en su vida, en su manera de vivir, en sus actitudes, en su manera de enfrentar la vida y las pruebas. El Espíritu no solo nos ayuda en nuestra debilidad, y ahora dice que leamos Romanos 8:26. Como se estarán dando cuenta que esta clase tiene muchas citas bíblicas, ¿verdad? Bastantes citas y todas son bíblicas, diferentes al libro que estamos estudiando, que es Efesios. Y dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire, mi hermano, qué bonito. En la clase anterior mirábamos cómo el apóstol Juan nos dice que si hubiéramos pecado, ¿verdad? ¿Qué abogado tenemos en el cielo? Entonces nosotros hubiéramos pecado y nos arrepentimos, fuimos perdonados, y una vez que fuimos perdonados, el Señor nos dio al Consolador, al Santo Espíritu de Dios. Y con el Santo Espíritu nosotros somos, dice, no solamente guiados, sino que dice que somos consolados y somos también, dice, somos ayudados y fortalecidos en la debilidad. Porque cuando nosotros estamos débiles para ir a Dios, que estamos en oración, que estamos en pruebas, pero no tenemos esa fuerza, pero está dentro de nosotros el Espíritu Santo y Él intercede ante Dios por nosotros. Y miren cómo intercede, según Romanos 8:26, dice, con gemidos indecibles. Gime por nosotros ante Dios el Espíritu Santo. ¿Cómo usted lo va a contristar con pecado, mi hermano? Ya usted no puede volver atrás como la puerca lavada, porque dentro de usted tiene al más grande consolador, que es el que está gimiendo ante Dios, implorando ante Dios por usted. Así que, mi hermano, sabiendo esto, yo creo que va a cambiar su actitud. Yo creo así. Entonces sigo leyendo, mis hermanos. Y dice, el Espíritu dice que nos ayuda en nuestra debilidad, pero no solo nos ayuda, sino que también nos transforma en eficaces colaboradores de Dios en su obra. En el mundo en el que vivimos, en un mundo de tinieblas, podemos entonces colaborar con Dios en su obra, dice, siendo seres de luz para los que viven en oscuridad. Lo que hace en las clases pasadas les decía. Entonces, como discípulos del Señor, debemos vivir vidas llenas del Espíritu Santo. Dice, y debemos demostrarlo día con día, no solo en circunstancias, sino en toda nuestra manera de vivir. Y terminamos la clase leyendo Efesios 5 de nuevo, del 16 al 19. Otra vez nos manda a leerlo, pues hay que leerlo, ¿verdad? Si el Señor quiere que lo reafirmemos, vamos a hacerlo. Y dice, mirad pues con diligencia cómo andemos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino ni con sidra, en lo cual hay disolución. ¿Qué disolución? Que cuando la persona está embriagada, nunca me he embriagado, no, pero no tiene control de sus sentidos, está en descontrol, no está sobria. Por eso dice que en la embriaguez hay disolución. No sabe lo que hace la persona. Antes bien dice, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos. No es que usted vaya cantando todo el día los salmos y los himnos, sino que su manera de ser, su manera de conducirse ante los demás, su manera de pensar, su actitud tiene que ser así, agradable como es leer un salmo, tan alegre como es cantar un himno. Entonces dice que su vida tiene que ser espiritual, como alabando al Señor en toda su manera de vivir en vuestros corazones. Hay un texto en Santiago, en el libro de Santiago, en la epístola de Santiago, hay un texto que dice que con la lengua, cuando nos habla de lo, ¿cómo se dice? De lo peligrosa que es nuestra lengua, ¿verdad? Y ahí dice Santiago que con la lengua que alabas a Dios, y con la misma lengua maldices al hermano o hablas mal del hermano, de tu prójimo, aunque no sea tu hermano en Cristo, aunque sea un desconocido, pero no puedes con la misma lengua maldecir y con la misma lengua bendecir. Igual aquí el Señor nos está diciendo aquí Pablo, no puedes con ese mismo corazón que dices que donde mora el Espíritu Santo, no puedes guardar en ese corazón donde mora el Espíritu Santo, no puedes guardar resentimientos, placeres de la carne, malos pensamientos, no puedes guardar todo eso. Si tienes al Espíritu de Dios, entonces de tu corazón debe emanar salmos, himnos, cánticos. Ese es en sentido figurado. No es que vas a estar cantando todo el tiempo o vas a hablar con cantos, sino que así como es de agradable alabar al Señor, así va a ser de agradable escucharte, oírte, mirarte. Ojo, porque a veces a mí hay personas que me dan miedo, que miro su cara, su actitud y ni les hablas. Y yo pienso que debo trabajar en eso, porque creo que es una debilidad mía esa. Pero esa es una debilidad también, que hay que trabajarla, porque dice la palabra de Dios que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Entonces, como ven mis hermanos, todos tenemos aspectos de nuestra vida que tenemos que trabajar. El mío es ese y tengo que trabajar mucho, mucho. Y antes era peor aún. Ya lo he superado un poquito, pero antes era peor aún. Me ponía a llorar, ya por lo menos no me pongo a llorar. Entonces ya es una ganancia, ¿verdad? Una ventaja. Así que mis hermanos, ya hemos visto 3 principios que nos da aquí el apóstol Pablo para poder andar como Jesús anduvo, y esa fue la predicación del domingo, de que debemos imitar a Cristo, andar como Él anduvo. Y quizá alguien piense, pero ¿cómo voy a andar como Cristo anduvo? Pues aquí lo dice la palabra, es posible. Aquí Pablo nos dice qué tenemos que dejar de hacer y qué tenemos que hacer para andar como Jesús anduvo. Entonces, si la palabra de Dios lo dice, es cierto, porque la palabra de Dios no miente. Entonces, hemos visto 3, nos falta el último. El último se llama dando gracias siempre y por todo. Esa es otra forma como debemos andar. Que tenga un bendecido día, mi hermano.